Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente el profesor Arturito con el curso de Economía y en esta ocasión les traigo el tema teoría del crédito. ¿Qué cosa es el crédito, amigos, amigas? El crédito consiste en aquella operación donde una persona cede su riqueza presente, ¿ya? Cede su riqueza presente, pero a cambio de una promesa de pago futura, ¿sí? Y en ese pago futuro no solamente va a recibir la riqueza de la que se ha desprendido en el presente, sino también va a recibir más un interés. ¿Ok? Etimológicamente, ¿de dónde proviene la palabra crédito? Proviene del latín credere, que significa confianza, ¿no? Creer, ¿no? Si nosotros confiamos, creemos en alguien, entonces vamos a poderle pues proporcionar el crédito, o tal vez si alguien cree en nosotros, tiene confianza en nosotros, entonces vamos a poder acceder a un crédito. ¿Se entiende? Entonces, el cambio de una riqueza presente por una promesa de pago futura más un interés es el crédito. ¿Cómo funciona el crédito? Esquema. Primero, ¿quiénes participan? ¿No? Los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos que participan del crédito? Por un lado vamos a tener a el prestamista. Me refiero con prestamista a aquella persona que se le conoce también como el agente económico superavitario, ¿ya? ¿Y por qué se le dice superavitario? Porque tiene recursos, tiene dinero, tiene propiedades, ¿no? ¿Y qué quiere hacer con estos recursos, con esta propiedad? Se quiere deshacer, ¿no? Pero no deshacer así por regalarlos, no, sino quiere invertirlo, ¿no? Quiere obtener un ingreso económico y por lo tanto quiere prestar, ¿no? En este caso estamos hablando del crédito, entonces quiere prestar, ¿ya? Una vez que preste, se va a convertir en el acreedor. ¿Por qué? Porque va a tener derecho a recibir, a cobrar la deuda. Y por otro lado tenemos al prestatario, ¿no? El prestatario sería el agente económico deficitario. ¿Por qué le digo deficitario? Porque es aquel agente que necesita recursos, ¿sí? Prestamista, superavitario, ¿por qué? Porque le sobra recursos, le sobra tal vez dinero, tal vez recursos, ¿no? Productos, no sé. Entonces, el prestamista es el superavitario porque le sobra recursos. El prestatario es el deficitario porque necesita recursos, le faltan recursos. Y por eso es que está accediendo del crédito, ¿no? Y una vez que reciba, se beneficie del crédito, se va a convertir en un deudor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los agentes económicos? El prestamista y el prestatario, ¿no? Y a su vez, el prestamista se va a convertir en acreedor y el prestatario en deudor. Ahora, ¿cuáles son las modalidades del crédito? O sea, ¿de qué manera, de cuántas formas se puede prestar, ¿no? Se puede otorgar un crédito. De dos maneras. Como estamos viendo en la imagen, puede ser mediante el préstamo de dinero o mediante la venta del crédito, ¿no? Préstamo de dinero, por ejemplo, lo realizan los bancos, las cajas municipales, cajas rurales, financieras, ¿no? Prestan dinero a cambio pues de un interés, ¿no? En cambio, la venta al crédito se puede dar mediante un producto, puede ser mediante una tarjeta de crédito, en la cual tú puedes comprar pues productos, ¿no? Con esa tarjeta, ¿no? Como es el caso de las tarjetas O, por ejemplo, ¿no? O las tarjetas de los centros comerciales, ¿no? Tarjeta única, tarjeta de Ripley, Falabella, ¿no? Ese tipo de tarjetas que nos permiten comprar cosas con dicha tarjeta. Entonces, a eso se llamaría pues no venta al crédito. ¿Ya? Y por último, los elementos del crédito, ¿no? Que hacen posible el crédito. Date cuenta que en este primer momento el agente económico superavitario, al que le sobran recursos, el prestamista, va a prestar pues en dinero o va a vender al crédito, ¿no? Entonces, estos dos elementos podríamos decir que son el bien o el producto que se está prestando. Entonces, el primer elemento es el bien o el producto, ¿sí? Pero para que él venda al crédito, preste dinero, hemos visto de que el crédito significa confianza, ¿no? Entonces tiene que tener confianza el prestamista en el prestatario, ¿sí? Y el prestatario a su vez se compromete a pagar.
¿no? Ya te he dicho que se compromete a pagar a futuro, porque por eso está accediendo al crédito en el presente, porque no tiene pues dinero, ¿no? Esto podríamos decir también que, aparte de la promesa de pago, eh, participaría, si es que por A o B el crédito tal vez es muy elevado o es que no hay tanta confianza, entonces el prestatario tendría que dejar una garantía, ¿no? Entonces, en algunos casos no existe la garantía, pero en la mayoría sí existe la garantía, ¿no? Puede ser una garantía solamente de palabra o una garantía mediante un objeto, ¿no? Una prenda, ¿ya? Entonces, tenemos los elementos, el producto, el bien que se da o que origina el crédito, la confianza, ¿no? La, la confianza, el creer, ¿no? Que va a pagar el prestatario la deuda, la promesa de pago, ¿sí? El tiempo, no te olvides el tiempo que va a transcurrir hasta que la deuda se cancele y por último, el interés, ¿no? Que se supone que él se está desprendiendo de su riqueza en el presente para que en un tiempo futuro reciba su riqueza de la que se ha desprendido en el presente más un interés. Así funciona el crédito, ¿sí? Ahora vamos a los instrumentos de crédito. ¿Qué cosas son los instrumentos de crédito? Cuando nos referimos a los instrumentos de crédito, nos vamos a referir a títulos valor. Los títulos valor son documentos que representan una suma de dinero, ¿no? Puede ser un pagaré, una acción o lo que vamos a describir a continuación. Un título valor, vuelvo a recalcar, es un documento. Imagínate, un documento es como una serie de hojas, puede ser un certificado, algún documento que ese documento va a tener un valor, ¿no? El título de propiedad de tu casa puede ser un título valor. ¿Por qué, profesor? Es que, date cuenta, ¿no? El título de propiedad de tu casa le pertenece a tus padres y si es que ese título de propiedad lo venden, lo van a vender por dinero, ¿no? ¿Ves? Y se van a desprender de tu casa, de tu terreno. Entonces, ese es un título valor. Veamos cuáles son los instrumentos del crédito, o sea, cuáles son esos documentos que representan una suma de dinero y que se utilizan en el crédito. No te olvides, documentos que representan una suma de dinero se llaman títulos valor. Veamos cuáles son entonces los títulos valor utilizados como instrumentos del crédito. El warrant. ¿Qué cosa es el warrant? El warrant certifica el valor de las mercaderías que han sido depositadas en un almacén. Muchas personas que se dedican a la exportación y principalmente a la importación, no te olvides de productos, muchos de estos productos que ingresan al Perú tienen que pasar por una revisión técnica, tienen que pasar por un control, ¿no? Entonces, según la Ley General de Aduanas, hay tres formas, ¿no? Hay productos y documentos que están como el semáforo, ¿no? De color verde, ámbar y rojo, ¿no? Entonces, cuando están de color verde es que tienen un ingreso libre, ¿sí? Directo, ¿no? O sea, simplemente se observa los documentos y ya, listo, ya nada más pasa al toque, ¿no? Pero el ámbar, ahí sí, se tiene que revisar sí o sí los documentos, ¿ya? Al detalle, o la mercadería que se está ingresando, ¿no? Que se está importando, ¿sí? Uno de los dos. En cambio, si es de color rojo, ahí sí, tanto los documentos como las mercaderías. En el ámbar, uno de los dos, ¿no? O bien los documentos o bien la mercadería. Pero en el rojo es ambos, ¿no? Entonces, en el ámbar, ya desde el ámbar y en el rojo principalmente, tienen que pasar una revisión, pues las mercaderías. Y a veces esta revisión no es pues de hoy para mañana, ¿no? Entonces el comerciante, el importador, al ver de que sus productos se van a quedar estancados, se van a quedar depositados en un almacén autorizado por SUNAT, entonces, lo que hacen ellos es solicitar un warrant. ¿Para qué? Para poderlo utilizar como un instrumento de crédito y poder seguir moviendo el dinero, ¿no? Hasta que su mercadería pues se libere.
¿Ves? Entonces, el warrant certifica el valor de mercaderías depositadas en un almacén. No te olvides, ¿sí? ¿Por qué lo he puesto de color amarillo? Porque esto es lo que viene, esto es lo que preguntan jóvenes señoritas en los exámenes, ¿ya? ¿Qué es el pagaré? El pagaré muchas veces lo confunden con la letra de cambio, ¿ya? Vamos a ver, pero date cuenta aquí, ¿ah? Mira. Tú puedes adelantar y retroceder el video si necesitas entender esta diferencia. El pagaré, a diferencia de la letra de cambio, ¿ya? A diferencia, o podemos decir lo contrario, ¿no? A la letra de cambio, es que el pagaré es una promesa de pago. No te olvides. Es el que promete pagar la deuda, ¿no? Entonces, el pagaré es una promesa de pago. Es cuando una persona necesita dinero, entonces se compromete a pagar y firma un pagaré, ¿sí? Ahora, este pagaré no es para una deuda que menor a un año, sino es para una deuda a largo plazo, que puede ser más de 5 años, ¿sí? E indica la razón de la deuda, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que se ha generado la deuda? ¿Me entiendes? Entonces, acuérdate de esos tres aspectos, ¿no? El pagaré es una promesa de pago, es a largo plazo e indica la razón de la deuda, ¿no? ¿Cómo es que se ha originado la deuda? Por lo tanto, el girador es el deudor, el que se compromete a pagar. ¿Y por qué se le dice liberado? Porque una vez que pague su deuda se va a liberar, ¿no? Es el liberado, o vamos a decir, es el librado, ¿ya? Y el girado o el beneficiario sería el acreedor, el liberador, el librador, ¿no? El que lo va a librar de la deuda al deudor, ¿sí? Al girador, ¿ok? Entonces, ahí los datos bien claritos del pagaré. Las acciones, amigos, amigas, es la parte alícuota del patrimonio de una sociedad anónima abierta principalmente, ¿sí? Tiene que ser una sociedad anónima, sociedad anónima ya, desde una sociedad anónima ya tiene acciones, pero las sociedades anónimas abiertas son las que negocian sus acciones principalmente en el mercado de valores, ¿ya? Es la parte del patrimonio de la empresa, ¿no? Por ejemplo, podemos poner como una analogía, ¿no? De que la empresa es como si fuese una tortita, ¿no? Su patrimonio es una tortita. Y cada tajadita, ¿ya? Le pertenece a un socio, ¿no? ¿Sí? Y cada tajadita serían pues las acciones, ¿no? Hay algunos que van a tener más acciones que otros, ¿ya? Van a tener más acciones. Cada tajadita le pertenece a un socio, ¿sí? Entonces, las acciones, como te digo, es parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta y el propietario, el que sea dueño de esa tajadita, es un socio, ¿sí? Y recibe como pagos dividendos o llamado también renta variable. Pregunta de examen, ¿no? Es un instrumento de renta variable, acciones, ¿ya? Y profesor, ¿por qué dividendos? Es que mira, la empresa cuando vende, la sociedad anónima abierta, cuando vende sus acciones, el que compre las acciones se va a convertir en un socio y va a recibir en función al porcentaje que haya comprado de las acciones. Digamos que ha comprado el 10% de las acciones. Entonces es socio, ¿ya? Del 10% de la tortita, ¿no? Del patrimonio de la empresa, ¿sí? Entonces, de toda la ganancia, digamos, si la empresa ha ganado 100 mil soles, este socio que es dueño del 10% va a recibir el 10% que sería 10.000. ¿Ves? A eso se llama dividendo, ¿no? O sea, se está dividiendo la ganancia en el porcentaje según el socio, ¿no? Según el dueño según el dueño de las acciones, ¿no? ¿Ves? Y profesor, ¿por qué se le dice renta variable? Porque date cuenta, esta es la ganancia, ¿ya? Pero ¿tú crees que la ganancia de la empresa es todos los años 100.000 en cualquier empresa? No, ¿sí? Una empresa este año puede ganar 100.000, al año puede ganar 120.000, al subsiguiente año puede ganar 150.000, pero también al subsiguiente año puede ganar 110.000, al subsiguiente año puede ganar 80.000, 70.000. O sea, la ganancia no es igual cada año,
puede aumentar, puede disminuir, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, en el caso del año del COVID 2020, ¿tú crees que las empresas han ganado grandes utilidades? La mayoría de las empresas no, tal vez los bancos puede ser, ¿no? Que hayan ganado, hayan tenido utilidades, pero la mayoría no. La mayoría de las empresas, como no ha vendido, estaban encerrados, estaban sin actividades económicas, entonces podemos decir de que sus ganancias han disminuido y tal vez hasta un 50%, un 70% sus ganancias han disminuido, ¿verdad? Entonces, en el año 2019, digamos, el dueño o la empresa ha ganado 100.000, pero en el año 2020 las ganancias han sido ¿cuántas? 20.000. Entonces, ¿cuánto le corresponderá al socio de esas acciones del 10%? Le corresponderá el 10%, pues 2.000 soles, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, no es igual, pues todos los años, variable. ¿Ok? ¿Qué es el certificado bancario? El certificado bancario podemos decir que es lo mismo que un warrant, ¿ya? Es casi lo mismo. La diferencia en qué está, en que el warrant certifica el valor de las mercaderías. En cambio, el certificado bancario certifica también, pero el depósito de dinero que está en un banco a plazo fijo. ¿Sí? Aquí el warrant certifica las mercaderías, ¿no? En cuanto está valorizado. En cambio, el certificado bancario está certificando cuánto de dinero tiene una persona depositada en el banco y que lamentablemente está a plazo fijo, ¿no? Y por lo tanto no lo puede mover, pues. ¿Ves? O sea, imagínate, ¿no? Yo quiero invertir ahorita, necesito invertir una cierta suma de dinero, pero yo tengo dinero, date cuenta, pero mi dinero está a plazo fijo, no lo puedo mover. ¿Ves? O sea, sí tengo dinero, el detalle es que está inmóvil, está fijo, pues. Entonces voy al banco y le digo que por favor me dé un certificado bancario que indique que sí tengo dinero, ¿no? Y con ese documento, con ese certificado bancario, voy a utilizarlo como un instrumento del crédito. ¿Ve? Entonces, hasta aquí espero que esté muy bien. El warrant, pagaré, las acciones, certificado bancario, no te olvides. Los bonos son instrumentos de emisión en serie, ¿ya? Un datito curioso, ¿no? Es un instrumento de emisión en serie, es un instrumento del crédito de emisión en serie. Basta que te diga de emisión en serie, acuérdate, son los bonos. Los bonos son emitidos por una sociedad anónima abierta, eso sí, sí o sí tienen que ser sociedad anónima abierta. Y también otro tipo de bonos son los bonos soberanos que son emitidos por un gobierno, ¿ya? Entonces, las sociedades anónimas abiertas emiten bonos y también te dije acciones, ¿no? Como en la diapositiva anterior, ¿ya? Pero los gobiernos emiten bonos soberanos. Profesor, ¿hay alguna diferencia? Sí, que el bono propiamente dicho le pertenece a una sociedad anónima abierta, pero cuando se llama bono del gobierno, entonces para diferenciar se utiliza el término bono soberano. Es la única diferencia, ¿ya? Pero en el fondo son iguales, ¿no? ¿Para qué se utiliza principalmente los bonos? A manera de préstamo, ¿ya? En otras palabras, si yo necesito dinero como empresa o como gobierno, entonces emito pues bonos para prestarme dinero por una determinada cantidad de años, ¿no? Entonces, la persona que me compre esos bonos no se va a volver socio, ¿no? Como las acciones, sino va a ser un prestamista. Y yo me voy a convertir en el prestatario porque al venderle los bonos me estoy prestando dinero, ¿sí? Y cuando tú te prestas, ¿qué debes de pagar? Intereses, ¿no? Entonces, el que compra los bonos, ya es como si estaría prestando. Entonces, tiene que recibir como pago intereses. ¿Y por qué se le dice instrumento de renta fija? Porque imagínate, yo le he prestado a una persona, digamos, yo he comprado bonos por un valor de 100.000 soles.
Y ese prestatario al que yo le he prestado me va a pagar, dice, ¿cuánto? El 10%, ¿no? Anual, ¿no? ¿Ya? ¿Para cuánto? Para 10 años. Entonces pasó el primer año, ¿cuánto me va a pagar? El 10% de 100.000 es 10.000. Pasó el segundo año, ¿cuánto me va a pagar? 10.000. Pasó el tercer año, ¿cuánto me va a pagar? 10.000. Pasó el cuarto año, ¿cuánto me va a pagar? 10.000. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta el 10.º año, ¿ves? Entonces todos los años es 10.000, 10.000, 10.000. Fijo, pues, un solo monto, ¿ves? En este caso sí caduca, ¿no? Por eso te dije, caduca, o sea, tiene una vigencia en los bonos. O sea, no es un préstamo de por vida, sino para una determinada cantidad de años. Y no forma parte de la entidad emisora, ya te dije, ¿no? A diferencia de las acciones, los bonos son como un préstamo. O sea, no te conviertes en un socio, ¿ya? La tarjeta de crédito es otorgada principalmente por bancos, por empresas, y una de las características más negativas de este tipo de documentos, de tarjetas de crédito, es que te cobran pues elevados intereses, ¿no? Tienes que saber en qué momento utilizarlo y también ver la capacidad de compra tuya, ¿no? Si tú te prestas de un banco alguna suma de dinero mediante las tarjetas de crédito y no pagas en el plazo establecido, puedes llegar a pagar hasta un 90, 100, 120, 150 o hasta 200%, ¿no? Imagínate, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? La letra de cambio, ¿te acuerdas? Te decía, ¿no? Una diferencia entre el pagaré. El pagaré, a ver, recordemos, las características son, es una promesa de pago, es a largo plazo e indica la razón de la deuda, ¿sí? Y quien gira es el deudor. Mira la letra de cambio a diferencia del pagaré. No es una promesa de pago, es una exigencia de una deuda, ¿sí? El que emite la letra de cambio es el que está exigiendo la deuda. Ahora, la letra de cambio es a corto plazo, o sea, menor a un año. ¿Ve? Y como es menor a un año, no indica la razón de la deuda. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una letra de cambio. Lo contrario a un pagaré. El girador o beneficiario es el acreedor, el que va a librar, ¿no? Va a ser el librador, el liberador de la deuda. Y el girado es el deudor, es el que se va a liberar si va a pagar la deuda. ¿Ok? Y por último, el cheque, ¿no? El cheque, ¿qué cosa es? Acuérdate de estas palabras. Es una orden de pago al banco. Si tú emites un cheque, es como si estarías ordenándole al banco que pague una cierta suma de dinero. ¿Ves? Entonces el cheque es una orden de pago al banco. El girador es el deudor, el que debe, el que va a ser liberado. Y el girado es el acreedor o beneficiario o el librador, ¿no? El que va a liberar de la deuda. Es quien cobra la deuda, quien cobra el cheque, me refiero. Es el que puede traspasar tal vez el cheque por endoso a otra persona. ¿Sí? Entonces, ese es el cheque. Profesor, ¿a qué se refiere endoso? No te preocupes, no te desesperes. Vamos a desarrollar este conceptito de endoso más adelante. Clasificación del crédito. El crédito, ¿cómo se clasifica? Veamos, según el destino del crédito. Cuando una persona se presta, ¿para qué se presta, no? Es lo que nos está diciendo. ¿En qué lo va a utilizar el dinero, no? O lo que se ha prestado. Puede ser el bien o el dinero, ¿no? Y hemos visto que hay dos modalidades. Préstamo de dinero o venta del crédito. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿En qué lo va a utilizar? Entonces, puede ser en productivo o puede ser de consumo, ¿sí? Un crédito productivo principalmente se prestan pues las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas son las que compran productos o se prestan dinero y lo destinan para producir o comercializarlos, ¿no? O producir o comercializar nuevos bienes y servicios. Ese es un crédito productivo. En cambio, un crédito de consumo principalmente pues lo compran las familias, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Si digamos una sastrería se compra, o perdón, se presta dinero para comprarse una máquina de coser, una remalladora, una estampadora, entonces será pues un crédito un crédito productivo, ¿no?
Pero si la familia Rodríguez, por ejemplo, se presta dinero, se presta productos para satisfacer sus necesidades, para hacer construir su casa, será pues de consumo, ¿no? ¿Ven? Según la calidad del deudor, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el que se está prestando, no? Entonces ahí podemos ver de que es el deudor va a ser un deudor público, quiere decir el Estado, ¿ya? El Estado, o puede ser privado, ¿no? Particulares, ¿no? Entonces, el público son personas jurídicas del gobierno, ¿no? Llamado también empréstitos. O sea, cuando el gobierno se presta dinero, ese préstamo para el gobierno se llama empréstitos, ¿ya? Y el privado es cuando una persona se presta, puede ser persona natural o puede ser una persona jurídica. Me refiero a persona natural con nosotros, las personas, o jurídica una empresa. A eso también se llama particulares, ¿ya? Esa es la diferencia. Según la duración del crédito, o sea, para cuánto tiempo te estás prestando, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver tres formas, ¿no? Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo es exagerando máximo un año, ¿no? O sea, 12 meses. Mediano plazo es entre 1 y 5 meses, ¿no? La mayor parte de las veces te prestan pues desde 18 meses, ¿ya? Hasta 60 meses, ¿no? Ese sería un crédito a mediano plazo, ¿sí? Y ojo, 18 meses. Y un crédito a largo plazo sería, pues, digamos, no sé, 63 meses, ¿no? Más o menos, ¿ya? O sea, digamos, 5 años y 3 meses, algo así, ¿no? ¿Por qué le pongo 18 meses y no le puedo poner 13 meses? Porque si alguna vez has ido a un banco, nunca te va a prestar el banco para un mes, 2 meses, ¿no? O te presta para 3, para 6, para 8 meses, si más no me equivoco, y para 12 meses así, ¿no? O sea, tienen un determinado tiempo, ¿no? Entonces, por eso estoy tratando de ser más exacto, más coherente, ¿ok? Entonces, ese es según la duración. La garantía exigida, me refiero a ¿qué te piden, ¿no? A la hora del crédito, ¿ya? ¿Qué te piden a la hora del crédito? Entonces, ahí hay dos tipos de crédito, ¿no? Personal y real. El personal es cuando no te pide en sí una garantía, sino confía en ti, ¿ya? Aquí sí se utiliza la etimología de la palabra crédito, ¿no? Aquí sí el banco confía en ti, ¿ya? Pero aún así, date cuenta, no te pide algo que tú dejes a cambio, pero sí te pide los documentos, ¿no? Te pide una boleta de pago, tal vez una planilla, depósitos, certificados o constancias de trabajo, ¿no? Entonces, te pide tu solvencia económica, cuánto ganas y creen en tu palabra, ¿sí? Confían en que sí vas a pagar, ¿no? Pero se basan en tus ingresos. ¿Por qué digo que se basan en tus ingresos? Porque van a ver, pues, ¿no? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana efectivamente? ¿No? Entonces, oye, gana, ¿cuánto? Digamos, 2.500 soles. Entonces, te pueden prestar hasta 20.000 soles. ¿Por qué? Porque para, para 2.000 soles mensuales, o sea, tratan de ver una forma, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Ves? En cambio, el crédito real, ahí sí te piden pues una prenda, ¿ya? Una prenda. Entonces, el crédito real es cuando se exige una garantía material, ¿no? Entonces, ahí hay un crédito prendario y un crédito hipotecario, ¿sí? Te deja como garantía una prenda, en otras palabras, ¿no? Un crédito prendario es cuando te piden un bien mueble y un crédito hipotecario cuando te piden un bien inmueble, ¿ya? O sea, profesor, si me piden el terreno de mi casa, entonces estamos hipotecando mi casa. Sí, pues. Si alguna vez has escuchado ese término, ¿no? Mi casa está hipotecada, quiere decir que tu casa digamos, te has prestado dinero del banco y ha sido garantizada con tu casa, ¿ves? Con el bien inmueble. Entonces, esa casa está hipotecada. Y si no se paga, el banco se va a quedar con tu casa.
porque está hipotecado. ¿Ya? En cambio, en el prendario puede ser un bien mueble, ¿no? Caución cuando tú dejas un documento como garantía. Pignoración cuando tú dejas un objeto durable, como el caso de las joyas, las reliquias, algo que con el pasar de los años sigue incrementando su precio, ¿no? Y el industrial cuando dejas como garantía un capital fijo o circulante. ¿A qué me refiero cuando dejas como garantía las máquinas de tu empresa o la mercadería, los insumos, etcétera? ¿Ya? Y te acuerdas que hace ratito estábamos hablando sobre los cheques, ¿no? Te decía que los cheques son una orden de pago al banco y que pueden ser transferidos por endoso. Ahí está, ¿no? ¿Qué es la palabra endoso? El endoso es cuando tú puedes transferir a otra persona, ¿ya? Cuando se puede transferir a otra persona el poder de realizar actos. ¿Sí? O sea, si yo tengo un cheque o cualquier otro tipo de documento, lo puedo transferir a otra persona poniéndole los datos personales míos y que esa persona va a tener el poder de realizar ciertos actos, bueno, limitados según el tipo de documento, ¿no? Entonces, consiste, a ver, leamos literalmente, consiste en que una persona transfiera a otra el poder de realizar actos a su nombre o transferir la propiedad de un documento. En este caso, la segunda es lo que se cumple en el caso de los cheques, ¿no? ¿Ya? Entonces, el endoso es cuando le digo, ya, ese es tuyo ahora, ya no mío, ¿no? Estoy transfiriendo a otra persona, ¿ya? Ahora, ¿qué es el protesto, jóvenes señoritas? El protesto, como su nombre dice, protesto, señoría, ¿no? Quiere decir que una persona va a protestar, pero lo va a hacer ante un notario o ante un juez. ¿Y en qué consiste el protesto? En dejar constancia de que la persona que adeuda no quiere pagar, ¿sí? Se está dejando constancia que la persona que se ha comprometido a pagar la deuda no lo está haciendo o no paga o no acepta el título de valor, ¿no? ¿Cuándo te he firmado eso? Que mentira, me estás haciendo problemas, ¿no? Entonces, no es eso, simplemente que no quiere aceptar su deuda, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, entre el impago o la aceptación de, no aceptación de un título de valor. Pero principalmente lo utilizan para certificar que la persona no quiere pagar, pues, ¿no? Se está negando a pagar la deuda. Muy bien, entonces ya hemos terminado, muy fácil la teoría, entonces rápidamente practiquemos lo que hemos aprendido. El documento comercial que certifica el depósito de mercancías, ¿te acuerdas? El que hablaba de las mercancías al toque, guardan, ¿verdad? ¿Qué más? Otorgan derechos políticos y económicos sobre una empresa. Ojo, derechos políticos y económicos sobre una empresa a su poseedor. Y pueden comprarse y venderse en el mercado, pero ¿en qué tipo de mercado? En el mercado de valores. A esto, ¿cómo se llaman? Acciones. ¿Sí? Cuando dice derechos políticos y económicos, quiere decir que se ha convertido en un socio. Y el único documento que puede permitir que se conviertan en socio es las acciones. ¿Qué más? La condición en la cual el deudor se encuentra en permanente incapacidad para pagar sus deudas, según, eh, según el Código Civil, ¿ya? Si una persona no puede pagar una deuda, se declara insolvente, ¿sí? ¿Qué significa insolvente? Incapaz de pagar deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene dinero, pues, ¿no? No tiene dinero, ¿no? Entonces es un incapaz, pues, ¿no? La diferencia entre el pagaré y el cheque, date cuenta, el pagaré es una promesa de pago. El cheque, ¿te acuerdas? Es una orden
de pago al banco. ¿Sí? El pagaré lo gira el deudor. Y aquí también lo gira el deudor. Entonces, en esto sí son iguales, ¿no? Pero ¿en qué se diferencian? Que el pagaré es una promesa de pago y el cheque es una orden de pago al banco. Entonces, como instrumentos de crédito, es que este último, nos están hablando del cheque. ¿Cuál es? ¿Mm? Representa una orden de pago, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C. ¿Hacia quién? No te olvides, al banco, ¿no? Al banco le está diciendo, oye, paga esta deuda. El acto por el cual se deja constancia de la no aceptación o no pago de una letra de cambio. ¿Qué quiere decir? Que no quiere pagar, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama? Protesto, ¿no? Muy bien. La respuesta es la B. Cuando un agente entrega a otro un producto que puede ser un bien o un servicio para su pago futuro, se considera, ojo, estoy entregando a otra persona, ya puede ser un producto o puede ser dinero, ¿no? ¿Ya? Para que me pague en el futuro. ¿Cómo se llama eso? La respuesta es venta al crédito. ¿Por qué, profesor, venta al crédito? No, o sea, es un crédito, ¿ah? Es un crédito. Pero ¿qué tipo de crédito, no? Está entregando un producto. Si, si diría dinero, sería pues mm, préstamo de dinero, pero no, es un producto, entonces sería venta al crédito. Indique cuál es el documento de crédito de emisión en serie. ¿Te acuerdas? Te dije, ¿no? Te van a preguntar siempre por esos aspectos. ¿Ah? El documento de crédito, el instrumento de crédito de emisión en serie es los bonos, ¿no? Representa una deuda para quien lo emite, ¿sí? Una deuda es como un préstamo, te dije, ¿no? Entonces, los bonos, cuando tú vendes bonos, es como si te estarías prestando, ¿no? Muy bien. La emisión de un pagaré implica, ¿qué cosa implica? ¿No? De una cantidad determinada de dinero. ¿Implica qué cosa? Acuérdate, el pagaré, ¿quién lo emite? Lo gira el deudor, ¿no? ¿Y qué representa? Una promesa de pago, no te olvides, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. La promesa de pago, pues, es el compromiso, ¿no? Se está comprometiendo a pagar la deuda. ¿Sí? Si el comerciante don Juan accede a un crédito, ¿ya? El comerciante, está hablando de un comerciante, don Juan accede a un crédito de mi banco garantizándolo con su automóvil y pagadero a 2 años. Dicho crédito se calificará como un crédito. Puede ser productivo, como es comerciante, puede ser productivo. Privado, claro, porque no es del Estado, sí, puede ser. A corto plazo, no, porque dice 2 años. Uy, esto lo malogró, ¿no? De consumo, podría ser de consumo, ¿ya? Nos dice que accedió a un crédito de mi banco, entonces es una empresa financiera, es una financiera en sí. Entonces, puede ser de consumo también, ¿no? Por más que sea comerciante, solamente nos está dando la ocupación, pero puede ser de consumo también, según, digamos, podemos suponer, ¿no? Pero público, no, esto ya lo malogró ya. Público porque no es del Estado, ¿no? Don Juan es un particular. Privado, puede ser privado, sí, sí puede ser privado porque don Juan estábamos diciendo que es un particular. Prendario, está dejando como garantía su automóvil, sí, puede ser. Y a mediano plazo, claro, 2 años, ¿no? Este está más cerca. A ver, veamos el siguiente, personal. Un crédito personal es cuando no te piden garantía, pero aquí está garantizándolo con un automóvil. Entonces, por culpa del término personal, no. De consumo, te dije que podría ser desde cierto punto de vista prendario, porque está dejando como garantía su automóvil, pero no es a corto plazo. ¿Sí? Entonces,
no se han cumplido, ¿no? La respuesta es la C. Siguiente pregunta. Si Juan solicita un crédito para adquirir un departamento, ya va a comprarse, dice, se está prestando dinero de algún banco o de algún lugar para adquirir un departamento en el marco del programa Mi Vivienda, ya podemos clasificar este crédito como, si yo me quiero comprar un departamento, eso no es para producir, sino es para vivir, entonces sería más un crédito de consumo, ¿no te parece? Sí, puede ser de consumo, ¿no? Productivo, no creo. Personal, puede ser. Corto plazo, no. ¿Por qué, profesor, no podría ser a corto plazo? Porque si tú te prestas dinero para comprar un departamento, la mayoría de las personas que se prestan para un departamento mínimo es 20 años, ¿ya? Entonces, no. Prendario, no dice aquí que está dejando algo como garantía, solicita un crédito nada más. De consumo y público, tampoco. Entonces, la respuesta es la B, ¿ya? Entonces, eso es. Así, tenemos que analizar, eso sí, por favor, quiero pedirles, busquen siempre las palabras más exactas, no los datos más importantes, los más resaltantes. Enciérralo así. Cuando tú vas a un examen de admisión, cuando tú vas a hacer un examen del colegio o en cualquier lugar, nunca, este, nunca lo dejes en blanco, ¿no? O sea, nunca leas y marca la respuesta. No, garabatea. ¿Sí? Llénalo de pintas, de tachas, de todo, porque eso es lo importante, ¿no? Porque al pintar, al tachar, al resaltar, al subrayar, te sirve para que tengas una idea, ¿ya? Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Permítame darles un consejo, ¿no? Si caes, es para levantarte. Si te levantas, es para seguir. Y si sigues, es para llegar a donde quieres ir. Y si llegas, es para saber que lo mejor está por venir. O sea, nunca nos quedemos estáticos. Avancemos siempre, siempre. Si te caes, levántate, ¿sí? Supérate. Tú mismo supérate. Olvídate de los demás, olvídate de tu entorno, ¿no? Al final, tú estás luchando contra ti. Tú te estás superando a ti, ¿sí? Tú puedes, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. No se olviden compartir, suscribirse y darle like si les ha gustado el video. Y por último, pues dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, ¿no? Tal vez algunas preguntas que ustedes quisieran hacer, no hay ningún problema. Si hay la necesidad de poder hacer un video en función a las inquietudes que ustedes tienen, lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, eso es todo conmigo. Hasta un próximo video. Chao, chao.